sobre el derecho a asesoría jurídica gratuita. Número 401. Artículo 17. Derecho a la asesoría jurídica gratuita. Toda persona tiene derecho a la asesoría jurídica gratuita en los casos y en la forma que establezca la Constitución y la ley. El Estado asegura la asesoría jurídica gratuita e íntegra por parte de abogadas y abogados habilitados para el ejercicio de la profesión a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma. Número 402. Artículo 18. Es deber del Estado otorgar asistencia jurídica especializada para la protección del interés superior de los niños, niñas y adolescentes, especialmente cuando estos han sido sujetos de medidas de protección, procurando crear todas las condiciones necesarias para el resguardo de sus derechos. Número 403. Artículo 19. Servicio integral de acceso a la justicia. Un organismo desconcentrado de carácter técnico, denominado Servicio Integral de Acceso a la Justicia, tendrá por función prestar asesoría, defensa y representación letrada de calidad a las personas, así como también brindar apoyo profesional de tipo psicológico y social en los casos que corresponda. La ley determinará la organización, áreas de atención, composición y planta de personal del Servicio Integral de Acceso a la Justicia, considerando un despliegue territorialmente desconcentrado. Capítulo de la Defensoría Penal Pública. Número 404. Artículo 20. De la Defensoría Penal Pública. La Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada. En las causas en que intervenga la Defensoría Penal Pública, podrá concurrir ante los organismos internacionales de derechos humanos. La ley determinará la organización y atribuciones de la Defensoría Penal Pública, debiendo garantizarse su independencia externa. Número 405. Artículo 21. De la Defensa Penal Pública. La función de defensa penal pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos. Los servicios de defensa jurídica que preste la Defensoría Penal Pública no podrán ser licitados o delegados en abogados particulares, sin perjuicio de la contratación excepcional que pueda realizar en los casos y formas que establezca la ley. Número 406. Artículo 22. Dirección de la Defensoría Penal Pública. La Dirección Superior de la Defensoría Penal Pública será ejercida por la o el Defensor Nacional, quien durará 6 años en su cargo sin reelección. La defensora o defensor nacional será nombrado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna propuesta por la o el Presidente de la República, conforme al procedimiento que determine la ley. Capítulo sobre la Defensoría del Pueblo. Número 407. Artículo 26. De la Defensoría del Pueblo. Un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominada Defensoría del Pueblo, tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos humanos asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, así como los emanados de los principios generales del derecho y de las normas imperativas reconocidas por el derecho internacional, ante los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas que ejerzan actividades de servicio o utilidad pública en la forma que establezca la ley. La Defensoría del Pueblo tendrá defensorías regionales que funcionarán en forma desconcentrada en conformidad a lo que establezca su ley. La ley determinará las atribuciones, organización, funcionamiento y procedimientos de la Defensoría del Pueblo. Número 408. Artículo 27. Atribuciones de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tendrá las siguientes atribuciones. Número 1. Fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Número 2. Formular recomendaciones en las materias de su competencia. Número 3. Realizar acciones de seguimiento y monitoreo respecto de las recomendaciones formuladas por los organismos internacionales en materia de derechos humanos y de las sentencias dictadas contra el Estado de Chile por tribunales internacionales de derechos humanos.
Número 4. Tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos humanos y derivar en su caso. Número 5. Deducir acciones y recursos que esta Constitución y las leyes establecen cuando se identifiquen patrones de violación de derechos humanos. Número 6. Interponer acciones constitucionales y legales ante los tribunales de justicia respecto de hechos que revisten caracteres de crímenes de genocidio, de lesa humanidad o de guerra, tortura, desaparición forzada de personas, trata de personas y demás que establezca la ley. Número 7. Custodiar y preservar los antecedentes reunidos por comisiones de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Número 8. Recomendar la presentación de proyectos de ley en materias de su competencia. Número 9. Las demás que le encomiende la Constitución y la ley. Todo órgano deberá colaborar con los requerimientos de la Defensoría del Pueblo, pudiendo acceder a la información necesaria y constituirse en dependencia de los órganos objeto de fiscalización en conformidad a la ley. Durante los estados de excepción constitucional, la Defensoría del Pueblo ejercerá plenamente sus atribuciones. Número 409. Artículo 28. Organización de la Defensoría del Pueblo. La dirección de la Defensoría del Pueblo estará a cargo de una defensora o defensor del pueblo, quien será designado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna elaborada por las organizaciones sociales y de derechos humanos en la forma que determine la ley. Existirá un Consejo de la Defensoría del Pueblo, cuya composición, funcionamiento y atribuciones será determinado por la ley. Las personas propuestas por las organizaciones deberán cumplir los requisitos de comprobada idoneidad y trayectoria en la defensa de los derechos humanos. La defensora o el defensor del pueblo durará un periodo de 6 años en el ejercicio del cargo, sin posibilidad de reelección. Al cesar su mandato, y durante los 18 meses siguientes, no podrá optar a ningún cargo de elección popular ni de exclusiva confianza de alguna autoridad. Gozará de inamovilidad en su cargo y será inviolable en el ejercicio de sus atribuciones. Cesará en su cargo por cumplimiento de su periodo, por condena por crimen o simple delito, renuncia, enfermedad incompatible con el ejercicio de la función y por remoción. Podrá ser removido por la Corte Suprema por notable abandono de deberes en la forma que establezca la ley. Número 410, artículo 29. Existirá un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Defensoría de los Derechos de la Niñez, que tendrá por objeto la difusión, promoción y protección de los derechos de que son titulares los niños, en conformidad a la Constitución Política de la República, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a los demás tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes, así como a la legislación nacional, velando por su interés superior. La ley determinará la organización, funciones, financiamiento y atribuciones de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. Capítulo sobre la Defensoría de la Naturaleza. Número 411. Artículo 30. La Defensoría de la Naturaleza. Un organismo autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Defensoría de la Naturaleza, tendrá por finalidad la promoción y protección de los derechos de la naturaleza y de los derechos ambientales asegurados en esta Constitución, en los tratados internacionales ambientales ratificados por Chile, frente a los actos u omisiones de los órganos de la administración del Estado y de entidades privadas. La Defensoría de la Naturaleza tendrá defensorías regionales que funcionarán en forma desconcentrada en conformidad a lo que establezca su ley. La ley determinará las atribuciones, organización, funcionamiento y procedimientos de la Defensoría de la Naturaleza. Número 412. Artículo 31. Atribuciones de la Defensoría de la Naturaleza. La Defensoría de la Naturaleza tendrá las siguientes atribuciones: fiscalizar a los órganos del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza, formular recomendaciones en las materias de su competencia, tramitar y hacer seguimiento de los reclamos sobre vulneraciones de derechos ambientales y derivar, en su caso, deducir acciones constitucionales y legales
cuando se vulneren derechos ambientales y de la naturaleza y las demás que le encomiende la Constitución y la ley. Número 413. Artículo 32. Dirección de la Defensoría de la Naturaleza. La dirección de la Defensoría de la Naturaleza estará a cargo de una defensora o defensor de la naturaleza, quien será designado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones, en sesión conjunta, a partir de una terna elaborada por las organizaciones ambientales de la sociedad civil en la forma que determine la ley. Número 414. Artículo 35. Agencia Nacional del Agua. La Agencia Nacional del Agua es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio que se organizará desconcentradamente, cuya finalidad es asegurar el uso sostenible del agua para las generaciones presentes y futuras, el acceso al derecho humano al agua y al saneamiento y a la conservación y preservación de sus ecosistemas asociados. Para ello se encargará de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de los órganos del Estado con competencias en materia hídrica y de los particulares en su caso. Entre las demás funciones que determine la ley, la Agencia Nacional del Agua deberá liderar y coordinar a los organismos con competencia en materia hídrica, velar por el cumplimiento de la política hídrica nacional que establezca la autoridad respectiva, otorgar, revisar, modificar, caducar o revocar autorizaciones administrativas sobre las aguas, implementar y monitorear los instrumentos de gestión y protección ambiental establecidos en ella, coordinar y elaborar un sistema unificado de información de carácter público e impulsar la constitución de organismos a nivel de cuencas, a quienes prestará asistencia para que realicen la gestión integrada, gobernanza participativa y planificación de las intervenciones en los cuerpos de agua y los ecosistemas asociados a la o las respectivas cuencas. Deberá fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua y aplicar las sanciones administrativas que correspondan. Podrá determinar la calidad de los servicios sanitarios, así como las demás que señale la ley. Las sanciones impuestas por la agencia podrán ser reclamadas ante los tribunales de justicia. Número 415. Artículo 35 bis. De la coordinación de la Autoridad Nacional del Agua. La ley regulará las instancias de coordinación entre la Autoridad Nacional del Agua y el Ejecutivo, especialmente respecto de la política nacional hídrica, así también la organización, designación, estructura, funcionamiento y demás funciones y competencias de la Autoridad Nacional como de los organismos de la cuenca.